Algunos estamos amenazados de muerte por nuestra fidelidad desde cuando éramos jóvenes a la patria. 2 meses. Apenas le faltaban 2 meses a Jaime Pardo Leal para graduarse de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia cuando fue expulsado. Como dirigente y miembro muy activo de la Juventud Comunista Colombiana, el joven Pardo Leal sintió que su sitio era en la enorme huelga que se organizaba en esa casa de estudios. Su decisión le valió la salida inmediata, pero eso no hizo que bajara las banderas. Al contrario, alternó su carrera como abogado con sus tareas sindicalistas, siempre bajo la órbita del comunismo. Se sumó a la Unión Patriótica y fue candidato a presidente, pero olía que algo no andaba bien. Los asesinatos de sus compañeros se sucedían cada vez con más velocidad y Pardo Leal denunció la complicidad de políticos, paramilitares y narcotraficantes. Su asesinato engrosó la lista de muertes en pleno pico de la violencia política de los años 80. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta mi contenido, se pueden suscribir a este canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Comenzamos. Jaime Hernando Pardo Leal nació en Ubaque, Cundinamarca, el 28 de marzo del año 1941. Sus padres eran liberales y desde temprana edad le mostraron la importancia que tenía para ellos la afiliación y corriente política. Estudió su primaria en Choachí, Cundinamarca, y cuando tuvo que cursar su bachillerato, se trasladó a Bogotá, en donde también estudió su carrera universitaria en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional. Inició su carrera en la rama judicial en 1962 como citador y notificador. Fue juez penal superior hasta el año 1979. Después ejerció como magistrado del Tribunal Superior de Cundinamarca, magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá hasta 1985 y candidato a la Corte Suprema de Justicia. Fue el fundador de la Asociación Nacional de Empleados de la Rama Judicial, Azonal Judicial, organización sindical de la cual fue su primer presidente y en la que participó en por lo menos 15 huelgas. Colaboró en la organización y constitución de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Rebelde con causa. De Jaime Pardo Leal, todo el mundo destacaba desde niño su sentido del humor y su carácter extrovertido. A muy temprana edad comenzó a mostrar interés por los temas sociales. Al principio lo hizo desde el punto de vista cristiano. Disfrutaba de acudir a la iglesia de su ciudad en Ubaque, una zona de Cundinamarca situada a 56 kilómetros de Bogotá. Llegó a ser acólito o monaguillo en su pueblo y solía formar parte activa en la organización de las celebraciones de Navidad y Semana Santa. Desde entonces demostraba tener una clara tendencia a querer formar parte de las organizaciones, estar en la cocina de los eventos, allí donde ocurre toda la acción y se toman las decisiones. El primer choque con la realidad lo tuvo Pardo Leal durante el bachillerato. Junto a sus compañeros organizó una protesta en su escuela para denunciar los malos tratos que los profesores tenían con los estudiantes. Logró poner sobre la mesa la cuestión, pero le costó caro. Lo echaron y debió irse a un colegio privado en Bogotá para terminar sus estudios. A los 13 años vivió otra situación que marcaría a fuego su vida y los años que siguieron. El 8 de junio de 1954, durante la conmemoración del estudiante caído, fue asesinado el joven Uriel Gutiérrez Restrepo.
Cuando el día siguiente Jaime y varios amigos salieron a protestar por este nuevo asesinato, fueron violentamente reprimidos. Eran tiempos de dictadura militar, y Jaime vio con sus propios ojos cómo las fuerzas de seguridad mataban a otros 12 jóvenes. Él huyó, y aunque el miedo se había instalado en las calles colombianas, para el joven Jaime fue combustible suficiente para asegurarle que su sitio estaba en la oposición a la dictadura. A nadie sorprendió entonces que al terminar sus estudios en la adolescencia, se fuera a continuarlos en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Era el año 1959 y ese 1 de enero se había marcado como un hito clave en la historia del siglo XX que tendría especial influencia en los sectores jóvenes de América Latina. El ejército rebelde liderado por Fidel Castro había derrocado al dictador Fulgencio Batista y tomaba el control de Cuba, reorganizando el mapa geopolítico. Muchos estudiantes, como el propio Pardo Leal, se veían reflejados en las reivindicaciones de aquella revolución y comenzaron a intentar plasmar en otros países la misma lucha. Entre revueltas estudiantiles y huelgas se fortaleció como nunca hasta ese momento la Juventud Comunista Colombiana, más conocida como JUCO. Era una agrupación marxista-leninista fuertemente vinculada al Partido Comunista Nacional e Internacional. A decir verdad, la JUCO se había fundado en 1932, pero en el 51 y bajo total clandestinidad en pleno gobierno de Rojas Pinilla, se refundó como tal. 8 años más tarde, la realidad era bastante diferente y la organización se ordenó y ganó mucho más poder dentro del entramado político de la izquierda colombiana. Ya como líder estudiantil, Pardo Leal fue asumiendo más responsabilidades dentro del partido y se convirtió en secretario en los comités de defensa de la Revolución Cubana, lo que lo llevó a viajar a la Unión Soviética. Mientras su influencia crecía en las filas comunistas de Colombia, aún le quedaba el asunto pendiente de acabar su carrera universitaria. A través de una amnistía académica pudo reincorporarse y presentó su tesis de grado que, como no podía ser de otro modo, se tituló La clase obrera ante el derecho social. Su carrera dentro del mundo del derecho también estuvo marcada por el característico empuje que lo hacía abrirse paso en la militancia. Pardo hizo una carrera en la rama judicial, comenzando como un escribano y llegando a ser magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá hasta 1985. Su perfil era combativo y rebelde, por nombrar uno de los momentos en que destacó como un magistrado que planteaba sus posiciones de manera muy clara. Basta recordar el Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala, al que Pardo Leal se opuso con fuerza. Pongámonos en contexto. A nivel mundial, la doctrina de seguridad nacional fue la estrategia militar más preponderante que impulsó el gobierno de los Estados Unidos en América Latina para contener la expansión del comunismo en la región durante la Guerra Fría. Se aplicó con especial intensidad en los años 60 y 70 en distintos países de diversas maneras. En el caso colombiano, durante la presidencia de Julio César Turbay Ayala, entre 1978 y 1982, se planteó un régimen alineado a esta doctrina y que buscaba enfrentar a los grupos insurgentes a través de la prohibición de las protestas sociales y con la idea de detener el crecimiento de los grupos guerrilleros en el país. La aplicación concreta de esta doctrina valió muchas denuncias por violaciones a los derechos humanos y durante los años que duró en vigencia se denunciaron detenciones arbitrarias, torturas y allanamientos ilegales. Una de las organizaciones que criticó la puesta en marcha de esta medida por esos años fue Amnistía Internacional, que en marzo de 1980 visitó Colombia y dejó una advertencia por diversas violaciones que terminaron con la derogación del estatuto en el año 1982. Pardo Leal fue uno de los encargados de denunciar estas situaciones, el estado de sitio y las acciones arbitrarias o injustas que desarrollaban las fuerzas militares sobre la población civil. Hacia 1968 ya era un líder reconocido dentro de la rama judicial y durante 2 décadas estuvo al frente de la organización sindical Azonal Judicial, desde donde encabezó más de 15 huelgas. Según su biógrafo Iván Ortiz, durante sus años de sindicalista,
logró la implementación del empleo de carrera que le otorgaba a los servidores públicos estabilidad laboral e independencia de los partidos políticos. Mejoró los lugares de trabajo, los salarios y la seguridad de los trabajadores. Poco había cambiado en el fondo aquel estudiante rebelde, pero la historia colombiana se movía con rapidez y Pardo Leal tenía por delante desafíos mucho más difíciles. La guerra y la paz. Entre la década del 70 y la primera mitad de los 80, la convulsión política en Colombia estaba declarada. Pardo Leal asumía cada vez más responsabilidades desde su lugar como dirigente sindical y empezaba a perfilarse como una persona inconveniente, particularmente despreciada por las esferas del poder judicial del país. Que la propia comunidad se dote de los organismos, de los aparatos, de las asociaciones. Comenzaba a ser un personaje a todas luces molesto. El conflicto armado en Colombia atravesaba una de sus páginas más sangrientas. Se iniciaba la segunda etapa de la violencia armada, entre guerrillas cada vez más extendidas y el fortalecimiento del crimen organizado narco, que hundía sus raíces en el poder político de turno, en las fuerzas militares y en las nacientes organizaciones paramilitares. Eran tiempos de gran fraccionamiento político en los que la historia parecía avanzar a paso más rápido que nunca. La crisis económica y el deterioro del poder adquisitivo hacía tambalear la economía de mediados de los 70 y se sucedían las protestas contra el gobierno de Alfonso López Miquelsen. Uno de los puntos más álgidos fue el 14 y 15 de septiembre de 1977 con el paro cívico. La represión en las calles se agudizaba, al tiempo que en los territorios más retirados cobraban enorme fuerza las FARC, el M-19, el ELN, entre otras agrupaciones insurgentes. Al ya mencionado Estatuto de Seguridad Nacional de Turbay se le sumaban golpes fuertes de la guerrilla, robo de armas, secuestros, asesinatos y ataques que cada vez cerraban el círculo sobre el poder político en Bogotá. Mientras los carteles del narcotráfico comenzaron a ampliar su influencia a casi todas las órdenes de la vida económica nacional, el paramilitarismo pasaba a declarar la guerra a las guerrillas y el territorio colombiano parecía arder en conflictividad. Desde su lugar como juez, Jaime Pardo Leal estaba convencido de que la salida negociada era el único modo para frenar la violencia. Fue así parte central en el proceso de paz con las FARC y el M-19, que estuvo plagado de marchas y contramarchas, pero buscaba ponerle un final pacífico a la escalada de secuestros y muerte. Tal como lo entendía este abogado, con el cambio de la violencia por la participación política por parte de los movimientos guerrilleros, se evitaría el aumento en el número de víctimas por el conflicto armado. El letrado remarcaba que esta violencia afectaba en mayor medida a las personas humildes de los poblados que quedaban cercados por el fuego cruzado. Uno de los resultados más concretos de sus negociaciones llegó con la firma del acuerdo del cese al fuego y tregua con los principales grupos guerrilleros. El documento fue suscrito por una comisión de paz, diálogo y verificación en representación del gobierno y por el Estado Mayor de las FARC-EP y firmado en el campamento conocido como Casa Verde en el municipio de La Uribe en el departamento del Meta. Una de las consecuencias directas de la firma de este acuerdo fue la conformación del partido Unión Patriótica, del que Pardo Leal pasaría a formar parte y tener un rol protagónico en los años posteriores. Bajo la bandera del diálogo y la reconciliación, iniciaba una nueva etapa en la realidad política colombiana, pero la violencia no tardaría en volver y de manera aún más descarnada. A la casa de la UP. La Unión Patriótica fue un partido político fundado en 1985 que tenía por objetivo asegurar la tregua del conflicto armado. En este contexto, la UP permitía el ingreso de excombatientes de las guerrillas que quisieran sumarse a la vida política democrática. El acuerdo parecía firme en un principio, pero las ilusiones no tardaron en desmoronarse y la violencia volvió a cubrirlo todo. Un excongresista contó cómo fue el inicio del terror que se desató a partir de la fundación misma del partido y lo sumó al informe que confeccionó la Comisión de la Verdad.
a la dirección central del partido llegó una carta anónima tan alarmante como misteriosa. Cuando los partidarios de la UP que se encontraban allí abrieron el sobre, encontraron un mensaje conciso y que parecía demoler la precaria paz. La carta advertía que se había puesto en marcha el golpe de gracia, un plan consistente en asesinar uno por uno a los dirigentes de la UP. Podría tratarse de una información falsa, pero el inmediato precedente les hacía sospechar que era cierto. No mucho tiempo atrás, las filas de la Unión Nacional de Oposición, integradas por miembros del M-19, FARC, ELN y EPL, habían sido diezmadas. ¿Por qué no podía repetirse la historia? No tardarían en descubrir que eso era exactamente lo que estaba por pasar. ¡Viva la Unión Patriótica! ¡Viva el Partido Comunista Colombiano! Ya desde 1984, militantes de distintos rangos de la UP comenzaron a ser asesinados sistemáticamente. El punto de quiebre ocurrió en 1986 y vuelve a tener en el centro del relato a nuestro protagonista de hoy. Ocurre que el abogado ya tenía una larga trayectoria en la vida pública, profesional y sindical, y no dudó en unirse a la UP porque, como hemos mencionado antes, consideraba que aquel era el camino propicio para alcanzar la postergada paz. En un clima de extrema tensión por la persecución que los integrantes de la UP ya venían sufriendo, en 1985 se celebró el primer Congreso de la Unión Patriótica y Pardo Leal fue uno de sus actores centrales. Vale destacar que la UP no estaba solamente compuesta por exguerrilleros, sino que para darle más robustez al proyecto de pacificación, se unieron dirigentes de distintos sectores civiles del Partido Comunista Colombiano y hasta algunos miembros de partidos tradicionales como liberales y conservadores. Se buscaba así abrir un abanico que englobara distintas expresiones políticas y ese camino emprendió Pardo Leal, sin que alguna amenaza lo hiciera replantearse su rol al frente de ese ambicioso armado político. En las elecciones presidenciales de 1986 dio el paso definitivo y fue como candidato de la UP. Era la primera prueba, el termómetro inicial de un partido político por demás novedoso. Pardo Leal obtuvo un 10.93% y quedó ubicado en el tercer lugar. Un resultado nada despreciable para este primer intento tan signado por la tensión política de esos momentos. Opuesto al tradicional bipartidismo colombiano, la UP había logrado hacerse un espacio como tercera fuerza con importante proyección. Ese análisis también lo hicieron aquellos que no querían que bajo ningún concepto la UP siguiera ganando poder. El mayor apoyo a la candidatura de Pardo Leal provino de zonas como el nordeste antioqueño, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Urabá, Chocó, Arauca y el área metropolitana de Medellín. La UP se alzaba de esta manera con 4 senadores, 4 representantes a la Cámara, 24 diputados departamentales y 275 concejales municipales. Pero también había otro conteo. Para el día de la elección ya llevaban 300 militantes asesinados. Al año siguiente la persecución tomó forma de exterminio. Así lo establecieron distintas organizaciones mundiales de derechos humanos. El reloj corría cada vez más rápido. Caían, en su mayoría acribillados, concejales, dirigentes regionales, manifestantes, simpatizantes y senadores. La violencia escalaba hasta las cúpulas de la UP y, como ya pueden imaginarse, llegaría hasta lo más alto, hasta el magnicidio del primer candidato a presidente del partido. Solo combatiendo unificadamente es posible hacer arrodillar a quien ha ejercido la opresión o ha acumulado indebidamente la riqueza. El medio de comunicación Semana resumió de este modo el ambiente que se vivía en los días previos a ese domingo 11 de octubre. Jaime Pardo Leal sabía que lo iban a matar. Su familia sabía que lo iban a matar. La Unión Patriótica sabía que lo iban a matar. Los periodistas sabían que lo iban a matar. El país entero sabía que lo iban a matar. Y finalmente lo mataron. La situación de peligro era inminente. Era tan palpable que Pardo Leal había adoptado algunas estrategias para preparar el terreno por si ocurría lo inevitable. Contrató seguros de vida, transfirió los ahorros de toda su vida a una cuenta bancaria a nombre de su esposa y reportaba su ubicación a cada minuto. A veces
Enfrascado en las tareas propias de su actividad política, olvidaba tomar el teléfono para llamar a su familia y decirles que estaba bien. Lo regañaban y a la vez respiraban aliviados. Un día más. Cuando la situación ya parecía insostenible, empezó a salir de su casa lo menos posible. Trasladó la oficina a una habitación de su casa y convirtió el lugar así en su base de operaciones. A modo casi de testamento, escribía sus memorias a mano y su esposa se encargaba de mecanografiarlas. Pasaban el tiempo juntos y también proyectaban su salida del país, o eso creía ella. Sus compañeros de la UP le habían pedido a Pardo Leal que se fuera, que viajara a Cuba y se instalara en ese país bajo la protección del Partido Comunista, hasta que ese reguero de sangre se detuviera. Él aplazaba una y otra vez la fecha del viaje, supuestamente a la espera de que sus hijos salieran de la universidad y pudiera irse toda la familia. Años después, el consejero presidencial de su espacio contaría que él le había confesado que no quería irse de Colombia, que estaría allí el tiempo que le quedara y no abandonaría su actividad política exiliándose. El DAS le ofreció una escolta permanente, pero él no la aceptó al principio. Solo pidió el permiso para portar un arma, una pistola 7.35 milímetros que solo usaría si se veía cercado por la amenaza. Esa que le respiraba en la nuca desde hacía años. Pero el 16 de marzo de 1986, la presión ya era mucha y Pardo Leal acabó aceptando la custodia. Desde ese momento, cada movimiento que daba lo hacía acompañado de 4 hombres. Otros 2 completaban el cuerpo de seguridad personal. Eran guardias propios de la UP. Uno de los detectives del DAS recordaba que seguir los pasos de Pardo Leal no era tarea fácil. Durante los 18 meses que lo estuvieron cuidando, por momentos se les escapaba. A veces porque quería un poco de libertad, otras porque mantenía reuniones secretas con miembros de la UP y a esa altura ya no podía confiar ni en sus custodios. Aquel domingo final, el 11 de octubre de 1987, Pardo Leal y su familia fueron a una finca en La Mesa, en el departamento de Cundinamarca. Pasaron un día tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad y la tensión que se respiraba en el aire. Parecía estar a salvo, pero no. En una tienda al costado del camino que llevaba a la zona de fincas, 3 hombres pidieron una quinta ronda de cervezas. Desde el interior de la tienda, vieron pasar el jeep de la familia Pardo Leal. Los hombres levantaron la vista y se precipitaron en sacar el dinero de sus bolsillos y pagar por todas las botellas que habían quedado abandonadas en las mesas. Salieron a paso ligero y se subieron a un Renault 18 que habían dejado estacionado a pocos metros de la tienda. Unos metros más adelante en la carretera, el Renault alcanzó al jeep y comenzó a sobrepasarlo. Pardo Leal al principio pensó en dejarlo pasar porque conducían de tal forma que parecían estar borrachos. Al mirar al interior del auto, ya se adivinaban los cañones de las armas largas. La esposa de Pardo Leal luego contaría que sintió como una lluvia, o más bien una tormenta de balas. El jeep fue acribillado y Pardo Leal cayó desplomado sobre el hombro de su esposa. Eran las 3:45 de la tarde. El jeep avanzaba sin control. Uno de los custodios tomó el volante y la mujer consiguió apretar el pedal del freno. El Renault se alejó a toda marcha. Uno de los custodios de Pardo había llegado a disparar sobre los sicarios y ellos, con el objetivo ya consumado, solo huyeron impunes. Un autobús detuvo su marcha cuando desde dentro vieron el jeep torpemente estacionado a un costado del camino y a la familia y los custodios pidiendo ayuda. Pardo agonizaba y fue recostado en el piso del autobús. Que partió en búsqueda de ayuda médica inmediata. Cuando los médicos del hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa lo recibieron, no había mucho por hacer. Ya atardecía y el ocaso de una época en la realidad colombiana también llegaba a su fin. Su muerte aceleró aún más las cosas. La UP debió rearmarse con Bernardo Jaramillo a la cabeza, pero él también fue asesinado. La Unión Patriótica se caía a pedazos en medio del surgimiento de otro capítulo de la realidad colombiana, aquel de paramilitares, guerrillas y sicarios.
Tras su muerte se registraron protestas, movilizaciones en distintas zonas del país, como en la capital, en Bogotá, principalmente en los barrios Policarpa Salabarrieta, Ciudad Jardín Sur y Marco Fidel Suárez. Estas movilizaciones dejaron un saldo de un policía y 8 civiles muertos. Su velorio se llevó a cabo en Bogotá. Fue multitudinario. Fue velado en la Plaza de Bolívar y el Capitolio Nacional. Las protestas continuaron durante su entierro hasta el Cementerio Central de Bogotá. Los restos de Pardo Leal se encuentran en el Cementerio Central de Bogotá. El monumento en su memoria y obra en piedra de Emiro Garzón, ubicado en la Avenida de las Américas de Bogotá desde su instalación en 1989, marcando Pardo Leal la victoria en su mano, fue destruido por desconocidos en el año 2012. De acuerdo a las investigaciones oficiales, su asesinato fue ejecutado por miembros del Cartel de Medellín, William Infante, Jaime Infante, Oliveria Acuña Infante y Beyer Yesid Barrera. Fueron los encargados por Gonzalo Rodríguez Gacha, conocido como el Mexicano. Investigaciones hechas tanto por la entonces Dirección de Instrucción Criminal, hoy Fiscalía General, como por algunos miembros de la Unión Patriótica, quienes en conjunto con exguerrilleros de las FARC y el M-19, concluyeron que el entonces subjefe del Cartel de Medellín había dado la orden de su asesinato. También se señalaban posibles alianzas entre los narcotraficantes mencionados y unidades de aviación del Ejército Nacional, quienes al parecer informaban sobre los movimientos hechos por Pardo Leal. En noviembre de 1987, el entonces ministro de Justicia y colega de cátedra de Pardo Leal, Enrique Lou Murtra, ordenó medida de aseguramiento contra Rodríguez Gacha y demás miembros del Cartel de Medellín como coautores del magnicidio, razón por la cual fue amenazado y exiliado a España meses más tarde. Para diciembre de 1987, el procurador Carlos Mauro Hoyos solicitó investigar a fondo el asesinato de Pardo Leal, ya que se estaban registrando muertes de miembros de la UP de manera sistemática. También se iniciaron investigaciones relacionadas con denuncias interpuestas por Pardo Leal, en las que señalaban alianzas criminales entre organizaciones insurgentes, agentes del Estado y políticos. El crimen de Pardo Leal, al igual que el de demás miembros de la UP, fueron declarados en 2014 por la Fiscalía General de la Nación como delitos de lesa humanidad, al concluir que se trató de un siniestro plan por parte de sectores políticos en alianza con agentes de seguridad del Estado, narcotraficantes y paramilitares, quienes, según las investigaciones, establecieron un complot para impedir el ascenso de movimientos de izquierda en la política colombiana. Diversos homenajes y monumentos se han levantado en nombre de Jaime Pardo Leal. Varias instituciones educativas y barrios de ciudades de Colombia llevan su nombre. Fue creado el Centro Poblado Jaime Pardo Leal Las Colinas en San José del Guaviare. Un auditorio de la Universidad Autónoma de Colombia lleva su nombre. La Biblioteca de Ubaque y el edificio de Derecho de la Universidad Nacional llevan su nombre. Un espacio territorial de capacitación y reincorporación ETCR del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP lleva su nombre. Su rostro está pintado en un mural de la Universidad Pedagógica Nacional. Su rostro aparece en un mural de la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Esta fue la historia de Jaime Pardo Leal. Mi hermosa princesa aquí está contenta, feliz por conocer toda la historia de Jaime Pardo Leal. A ustedes gracias por llegar hasta el final del video. Si les gusta este contenido se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Los invito para que me dejen sus comentarios, para que participen y complementen este video con información adicional, para que me dejen sus sugerencias para futuros contenidos. Nos vemos en uno próximo. Hasta pronto. Bye bye. Ay, ¿quién tiene unos ojos hermosos? Mi amor, ¿qué pasó?